Buenas noches queridos hermanos, ya hemos adorado al Señor y estamos listos para escuchar su palabra. Hoy esperamos concluir el Salmo número 8 y esperamos también que esto nos pueda servir para varias cosas que debemos, a partir de la comprensión que tengamos, tal vez corregir o hacer. Bueno, un cariñoso saludo de mi esposa y de mi parte para cada uno de ustedes que están allá en casa, que están adorando al Señor, que están con un corazón listo para que sea atesorada la palabra de Dios en ustedes. Un saludo cariñoso a todos, a toda la iglesia y a todos los que nos escuchan. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites concluir este salmo. Permítenos llevarlo en nuestra mente y corazón y esto haga que nosotros podamos serte agradables y comprendiendo la realidad nuestra podamos tener la dicha de vivir para honra y gloria de tu nombre. Dirígenos, Señor, y que podamos poder, con la ayuda de tu Santo Espíritu, verdaderamente aplicar a nuestro diario vivir tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, estamos en el Salmo número 8 ya en sus últimos versículos 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya lo que se ha dicho antes va a contribuir para no abundar en estos versículos ahora, pero sí esperando dejar claro que lo que cada uno de ellos contiene. Versículo 5, allí tienen ustedes en sus manos, el 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Versículo 5. ¿Sí? El salmista evoca una disposición fundamental de Dios. Es que Dios lo ha dispuesto así. ¿Y qué ha dispuesto así? Bueno, que el hombre ocupe un lugar especial en su creación. ¿Y cuál es este lugar? El que sea un poco menor que los ángeles, que los seres celestiales. Es muy curioso que para medir la fragilidad de la existencia humana perdida bajo la grandiosidad del cielo, sean precisamente los seres excelsos, seres celestiales, los que se tomen de referencia para decir que nosotros somos un poco menor que ellos, a pesar de lo que somos. Y es impresionante eso, hermanos. Esperamos que todas estas verdades nos sirvan para meditar. Cuando pasemos por el Salmo, tengamos ese deseo de hacerlo. El hombre tiene su puesto, el puesto que Dios le ha asignado en su creación. Decíamos inmediatamente abajo de esos seres celestiales, pero ¿quiénes son estos seres celestiales? No abundaremos mucho en ello, pero sí es bueno citar alguna porción de la Escritura. Por debajo de estos seres celestiales que rodean el trono de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, dice el primer libro de los Reyes, Primero de Reyes, 22:19. También refiere Jacob 1:6, Isaías 6 del 1 al 3. Pero vamos, la cita de Reyes. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Bueno, nosotros fuimos creados un poco menor que esos seres celestiales, que esos ejércitos celestiales. El cántico habla de la grandeza real y divina que hay en el hombre. Desde su creación, a Dios le agradó poner en esa criatura llamada Adán y Eva su imagen y semejanza, como refiere el Génesis. Y el hecho de poner esa imagen y semejanza
que lamentablemente se deterioró con el pecado, pero que eso llevó a Dios a enviar a su Hijo para restablecer esa imagen destruida por el pecado en nosotros, es algo que ha estado y sigue estando en el ser humano como una criatura de Dios, bueno, como alguien que en la tierra lleva consigo mismo esa imagen y semejanza. A diferencia de todo lo creado, los más inmediatos quizás sean los animales en cuanto a la creación, pero los animales no tienen las facultades características del ser humano, como es la razón, la voluntad y el habla. Para comunicarse, el habla, para entender todo, inclusive la voluntad divina, y para decidir al respecto, Dios ha querido dejar en el hombre estas facultades, distinguiéndolos de los seres inmediatos que serían los animales. Esta es la grandeza del hombre. Este es el lugar que Dios le ha dado. Y así como el nombre glorioso de Dios se manifiesta en la tierra y la grandeza de Dios llena el resplandor celestial, así también el hombre aquí en la tierra tiene un lugar especial, y por medio de él, el hombre, por medio de ese lugar, especial, el hombre debiera convertirse en alguien que muestre la gloria, la magnificencia divina. Esto va a llevarnos a reflexiones y aplicarlo y confrontar nuestras vidas con ello, hermanos. El hombre está aquí, en la creación, como diría Juan Calvino, Theatrum Gloriae Dei. La creación es el teatro de la gloria de Dios. Así. Y en ese teatro de la gloria de Dios, en la que todo brilla y resplandece, el hombre insignificante no puede constituir una excepción, al contrario. Es, diríamos, el representativo, es el protagonista, es el personaje esencial en ese teatro, el hombre. Versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Por el contrario, al hombre se le ha conferido incluso el poder de dominar o para dominar sobre todas las obras del Creador. Obras que están aquí en la tierra y aún cercanas, diríamos, a la tierra. Con mucho encarecimiento se dice en la segunda mitad del verso que todo fue puesto como botín a los pies del hombre. Jehová, que es el creador y soberano del universo, entrega el mundo al hombre como a rey instituido por Dios, por el creador. Al hombre se le han sido subordinados los animales, ya de acuerdo a Génesis capítulo 1, de los versículos 28 en adelante. Y veamos, en cuanto a la actividad del hombre, apacentar animales y sacrificarlos, cazar y capturar animales salvajes y pescar en las aguas. Es un derecho soberano que procede de Dios, porque Dios le confirió ese derecho, en el cual se manifiesta la superioridad del hombre sobre todas las cosas creadas. El hombre
está capacitado para dominar y domar muchas bestias. Versículos 7 y 8, vayan guardando esto, después tendremos una aplicación de esto que se refiere el versículo 6, principalmente en su segunda parte. Ovejas y bueyes y todo ello. Sí, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Estos dos versículos, en estos dos versículos el salmista examina con exaltación el ámbito en el que el hombre ejerce su dominio. Y vayamos viendo. Ovejas y bueyes designa a dos grupos de animales domesticados o domesticables. Dos grupos de animales que estarán cerca del ser humano y cumplirán una función muy especial, no solo para el alimento, en la historia de Israel, aún para la cuestión cultural. Pero no solo los del ámbito de la casa y de la granja le están subordinados al hombre, también los animales del campo, también los demás animales. Al señalar a los animales que no quedan incluidos en el corral ni en los lugares de pastoreo, está permitiendo ampliarse este dominio que el hombre tiene sobre los animales. Aún más, se extiende a las aves del cielo, y no solo en el ámbito horizontal de la tierra, sino también a las aves del cielo y a los peces del mar, y no solo en la superficie de la tierra, sino por abajo de ella en las aguas marinas. Se agrega a los que pasan por los senderos del mar, haciendo referencia seguramente a los grandes animales marinos que en el mundo antiguo se consideraban como invencibles, incluyendo esos. Dios le da la facultad al hombre de poder vencerlos a ellos, aunque pudiera considerarse invencibles. Y esto es lo que ha sucedido en la historia humana. Hermanos, y me quisiera detener aquí. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles y han surgido por acá y por allá algunos comentarios, principalmente cuando inició la pandemia, veía tantas referencias y no están lejos de acertar en eso que dicen. Con tristeza tenemos que reconocer que Dios ha querido que el hombre administre toda esta belleza de creación y le ha dado poder para dominar todo esto, le ha dado capacidad y fuerza para que esté por encima de lo creado y lo ha puesto a sus pies, como decíamos, como botín de una conquista, lo ha puesto Dios en los pies del hombre, por decirlo así, y le ha constituido en aquel que se convierte en un administrador de lo creado. ¿Qué cuentas dará el hombre a Dios? ¿Qué dirá Dios del hombre cuando le ha tenido, diríamos en nuestro lenguaje común entre humanos, la confianza para decirle que haga todo esto y hemos quedado mal, hermanos? Y cada vez más mal. Cuando hablamos de esos términos que usan ahora tan comunes, del cambio climático y de todo eso, tristemente estamos hablando de una historia donde el hombre se ha apartado de los designios divinos para administrar lo creado. ¿Cómo continuará la historia? Ay, hermanos, no podemos ir más allá.
Lo único que sabemos es que hoy por hoy estamos viviendo las consecuencias de nuestro extravío en ese poder asignado que Dios ha querido darle al hombre para que tome control de la creación. Todas estas cosas, más que ir con conceptos que van más allá de nuestras posibilidades, nos deberían hacer reflexionar, hermanos. Se debe traducir en actitudes que, al menos en nuestras posibilidades y en nuestras proximidades, sepamos hacer buen uso de lo que Dios nos ha dado. Ya sea del agua, ya sea, de tantas cosas, hermanos. Dios nos ayude, como cristianos somos responsables. La peor desgracia que podría vivir la humanidad es que aún los hijos de Dios no tengan un cuidado en el alcance de sus posibilidades para tener una administración apropiada a lo que Dios nos ha concedido dominar. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O como decíamos, en otras versiones, es exactamente igual que el versículo número 1, el inicio del Salmo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Se traduzca como grande o glorioso, de todas maneras es lo mismo, hermanos. Este versículo glorifica a Dios con las mismas palabras. Al final, con las mismas palabras con que se ha iniciado el Salmo. Nada más que al final, el versículo 9, a diferencia del 1, que tiene las mismas palabras, dice lo mismo, pero al ponerlo al final va cobrando un significado aún mayor. Y vamos a citar a Rance Delitzsch, que dice lo siguiente: si bien la frase es la misma, al final del Salmo resuena cargada del sentido de lo que precede. Al final del Salmo, quien medita, lee y busca comprender estos versículos anteriores del 2 al 8, entonces tendrá un sentido mayor, y eso esperamos que esté sucediendo en nosotros, que con las exposiciones que estamos haciendo para ustedes y para mí, este bendito Salmo tenga un sentido muy grande, muy especial. Y al terminar el Salmo con este mismo versículo, diríamos en nuestro lenguaje común, está cerrando con broche de oro lo que Dios ha querido irnos revelando en el transcurrir del Salmo. Imagínense ustedes lo que ha dicho acerca del hombre. Imagínense ustedes la experiencia de la contemplación, de todo eso. Y ahora el poder que le ha delegado al hombre, la forma de cómo se concibe el hombre después de este Salmo un poco menor que los ángeles o los seres celestiales. Al terminar, claro que se terminaría con un intenso fervor y reconocimiento al Creador bendito para decir estas últimas palabras. No es lo mismo pronunciar la frase antes del desarrollo de este Salmo que cuando se hace como conclusión del Salmo. Y en cierta forma hasta podría agregarse alguna expresión que nos ayude. Oh Jehová, Señor nuestro, verdaderamente es glorioso tu nombre. O algo más que ustedes puedan agregar, hermanos.
De esta manera el Salmo se ve envuelto completamente del reconocimiento de la gloria divina. El versículo 1 y el último envuelven a este salmo, circunscriben a este salmo en una glorificación excelsa al Dios creador de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros como personas también. El hombre está destinado a glorificar a Dios. Sí. Después de descubrir su superioridad sobre el mundo, es incapaz de expresar este hecho alabándose a sí mismo. El mismo Salmo nos ayuda para que sepamos descubrir esa superioridad que Dios nos ha concedido. Pero es Dios quien nos los ha concedido. Y lejos, como decíamos, de vernos en una actitud impropia de acuerdo a la voluntad divina de hacer y deshacer de la creación, debiéramos vernos responsables. Pero después de todo estamos por encima de todo lo que aquí se expresa. ¿Sí? Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, ¿sí? Las aves de los cielos, los peces del mar, bueno, todo eso está a nuestro alcance, a nuestra disposición, pero también la tierra está impregnada de la gloria divina. Los cielos, ya hemos hablado de eso. No es posible entonces, después de comprender o meternos más allá de lo común en este precioso salmo, el que terminemos viéndonos glorificados nosotros. No hay un solo espacio para que nosotros seamos glorificados. Toda la gloria es para Dios y nada más para Dios. Ahora, agradecidos sí, postrados a los pies del Creador, sí, pero nunca vanagloriándonos de algo que no solo no es producto de una creación nuestra, sino que nos ha hecho Dios responsables de ello, como un privilegio, pero a la vez como una responsabilidad. Por lo tanto, no podemos, no hay razón alguna para vanagloriarnos. Sí. Y si el hombre logra avances en la cuestión de la tecnología y la ciencia, nunca debiera vanagloriarse. No está haciendo otra cosa sino descubrir lo que ya Dios ha creado. Las leyes que Dios ya ha puesto en la naturaleza. No es otra cosa que descubrir la maravilla de la creación, como les decía, creo en la primera exposición en relación a la impresionante historia del átomo, ¿sí? Como la mínima manifestación de la materia. Sí, pero todo eso, Dios es el autor y creador de todo esto. Nosotros, administradores, no somos creadores. No podemos vanagloriarnos, hermanos. ¿Qué nos dice el avance tecnológico o científico que descubrimos o hombres de la ciencia han descubierto? Sí, han descubierto lo que ya estaba ahí. Este salmo solo encuentra palabras de alabanza a Dios. Solo eso. Y como el salmista, nosotros también debiéramos vivir. Como expresa, y una de las cosas que también podemos retomar del salmo es que
Lo que a nosotros específica o prioritariamente nos toca es alabar a Dios, alabar a Dios. Y cuando nosotros dejamos de vernos a nosotros mismos, como decíamos en una de las exposiciones, superar ese tan común narcisismo que hay en los seres humanos, salimos de nosotros para reconocer la grandeza divina. Y entonces entendemos que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y como expresa uno de los catecismos más conocidos en la historia de la Iglesia, y me estoy refiriendo al Catecismo Mayor de Westminster, su primer pregunta que tiene y la correspondiente respuesta que va después de esa pregunta, ya algunos de ustedes han de saber eso. La primera pregunta que aparece en ese catecismo dice: ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? La respuesta: el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios. Y hay citas como Romanos capítulo 11, 36, que fue una cita paralela que leímos en la adoración. También 1 Corintios 10, 31. Bueno, lo cierto es esto, hermanos, que el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios, glorificar a Dios. Pero queriendo agregar un poquito más, no nos da tiempo a veces, pero permítame hacerlo en esta ocasión. Quisiera agregar una aplicación a un concepto que, dentro de los diferentes conceptos que pueden tener una aplicación a nuestras vidas o espiritual, aquí del Salmo, uno de ellos es esa facultad que Dios le ha dado al hombre, sí, para dominar toda clase de bestias, de esas criaturas, de los animales. Y como hemos dicho, si queremos ver ciertos niveles de una manera muy simple, sin mayores tecnicismos, vamos a ver que está el hombre, están los animales, están las plantas, están los minerales. Bueno, lo que está después del hombre son los animales. Y Dios le dio la capacidad para dominar a los animales, para dominar a las fieras salvajes. Dios le dio esa capacidad y es del todo conocido por nosotros que el hombre ha podido hacer eso. No tanto para convertirlos en animales que sean domesticados para el hogar, varios de ellos sí, sino dominados, controlados. Me voy a permitir citar una homilía de Basilio de Cesarea, uno de los padres de la Iglesia, y espero que pueda tener una aplicación muy especial para ustedes y para mí. Que dominen las bestias salvajes, dice Dios, y el hombre llega a hacerlo. ¿Dominas toda clase de fieras? Me responderás, dice Basilio, ¿es que tengo fieras dentro de mí? Sí, y muchas tienes, y muchas fieras tienes. Llevas dentro una multitud de fieras, no lo tomes a ofensa. Fiera grande es la cólera cuando ladra en el corazón. ¿No es más feroz que cualquier mastín?
¿No es más feroz que un oso de las cavernas? ¿No es una fiera la hipocresía? El que injuria afiladamente, ¿no es un escorpión? El codicioso, ¿no es lobo rapaz? ¿Qué clase de fiera no llevamos dentro? El lujurioso, ¿no es un caballo enfurecido? En resumen, que hay muchas fieras en nosotros, pues si dominando las fieras de fuera, dejas que te dominen las de dentro, ¿te han hecho realmente señor de las fieras? ¿Te han creado para dominar las pasiones, dominar las fieras? El poder que nos han dado sobre los seres vivientes nos prepara para que dominemos esas fieras que tenemos dentro de nosotros. Padre Celestial, gracias te damos, porque a ti te ha placido concedernos un lugar tan especial, un poco menor que los ángeles. Y el día de mañana, así como tu Hijo amado, después de resucitar, ascendió a los cielos para ser entronizado, traspasó esos lugares celestiales y nosotros estamos llamados para estar con Él. Y de acuerdo a esa oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan, tu Hijo amado ha expresado ese deseo de que estemos con Él y veamos tu gloria con la que tú le manifestaste a Él. Para que donde Él está, nosotros también estemos. Bendito seas, Padre Celestial, porque tú has querido hacer de nosotros tu imagen y semejanza, y a través de la obra redentora de tu Hijo amado y de tu Santo Espíritu, en cuanto a llevarlo y a una experiencia, nosotros podemos vernos restablecidos y viviendo un proceso de restablecimiento de esa imagen dañada. Porque tú siempre has querido estar aquí y a través de nosotros estarlo. Señor, tú nos has concedido la bendición de poder estar encima de los seres creados, para beneficiarnos de ellos, para alimentarnos, para ocupar en otras tantas cosas. Pero con mucha tristeza tenemos que reconocer que, si bien es cierto, podemos decir que hemos dominado esas fieras salvajes, hay fieras dentro de nosotros que no hemos sido capaces de dominar. Sea tu santa palabra y este precioso salmo el que nos conduzca para ver nuestras vidas, porque si no dominamos lo que está dentro, entonces verdaderamente nosotros estamos haciendo lo que tú has querido. Ayúdanos, Señor. Perdónanos si en determinado momento nos has visto vanagloriarnos cuando no tenemos nada para hacerlo, y si lo que tenemos es maravilloso, es porque viene de ti. Y el fin último y más grande es el que te glorifiquemos, despojándonos de toda gloria humana o vanagloria. ¿Cuántas cosas nos enseña, Señor?
Bendito seas. Permítenos enriquecernos con tu santa palabra. Y lo que ahora se ha expuesto en este salmo pueda traducirse en una forma de vida que te honre y te glorifique a ti, Señor. Y que no solo con cantos y palabras, sino con nuestra propia vida nos levantemos para que verdaderamente seamos para la alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.